y, hecho lo anterior, informe con su resultado. Buenos días, compañeros diputados. Diputada Heréndida Olimpia Cova Brindis. Diputado Delfino Suárez Piedras. Diputado José Martín Rivera Barrios. Diputado Mariano González Aguirre. Diputado Juan Carlos Sánchez García. Diputado Nahum Atonal Ortiz. Diputado Enrique Padilla Sánchez. Presente. Diputado César Freddy Cuateconzi Cuautle. Presente. Diputada Yasmín del Razo Pérez. Diputado Ignacio Ramírez Sánchez. Diputado Arnulfo Arévalo Lara. Diputado Fidel Águila Rodríguez. Diputado Adrián Xochitemo Pedraza. Diputada Sandra Corona Padilla. Diputada Dulce María Hortensia Masanzo Corona, presente. Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago. Diputado Carlos Morales Vadillo. Diputado Alberto Amaro Corona. Diputada Floria María Hernández Hernández. Diputado Humberto Cuautle Tecuapacho. Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz. Diputado Agustín Nava Huerta. Diputado Jesús Portillo Herrera. Diputado J. Carmen Corona Pérez. Diputada Aitzuri Fernanda Sandoval Vega. Presente. Ciudadano diputado presidente, se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran esta 62ª legislatura. Gracias. En vista de que se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran esta 62ª legislatura y en virtud de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión extraordinaria pública. Para dar cumplimiento a la convocatoria expedida por la Comisión Permanente de la 62ª legislatura para celebrar sesión extraordinaria pública con fundamento en lo establecido en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 101 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a la elección de la mesa directiva que presidirá esta sesión. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Adrián Xochitemo Pedraza. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6º, 26, fracción primera, 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 12, 13 y 27 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito proponer al Pleno de esta soberanía que sea la misma mesa directiva que fungió en la sesión extraordinaria pública del día 8 de junio del 2017, la que presida los trabajos de la sesión extraordinaria pública a desarrollarse en este día. De la propuesta presentada por el ciudadano diputado Adrián Xochitemo Pedraza, relativa a que sea la misma mesa directiva que fungió en la sesión extraordinaria pública del día 8 de junio de 2017, la que preside esta sesión extraordinaria pública, se somete a votación. Quienes estén de acuerdo con la propuesta de mérito, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. Señora Presidenta, se informa el resultado de la votación, 23 votos. Quienes estén por la negativa de la propuesta formulada, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Señora Presidenta, se informa del resultado de la votación, 0 votos. Se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se pide a los ciudadanos diputados integrantes de la mesa directiva ocupen su lugar.
inicio. 12:31. Muy buenas tardes. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. La 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las 12:32 de este día, 30 de junio de 2017, abre la sesión extraordinaria pública para la que fue convocada por la Comisión Permanente de la 62ª legislatura el día 29 de junio del año en curso. Gracias. Favor de tomar asiento. Se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la convocatoria expedida por la Comisión Permanente de la 62ª legislatura. Asamblea Legislativa. Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, párrafo segundo, 43 y 56, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 4, párrafo segundo, 5, fracción primera, 53, fracción segunda y 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 21 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, convoca a los ciudadanos diputados integrantes de la 62ª legislatura del Congreso del Estado a celebrar sesión extraordinaria pública en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 30 de junio de 2017 a las 11 horas para tratar el punto siguiente. Único. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Tlaxcala de Xicoténcatl, a 29 de junio de 2017. Ciudadana Itzuri Fernanda Sandoval Vega, diputada presidenta. Ciudadano Enrique Padilla Sánchez, diputado secretario. Ciudadano César Freddy Cuatecón Cicuautle, diputado secretario. Ciudadana Dulce María Hortensia Mastranzo Corona, diputada vocal. Es cuanto, diputado presidente. Para desahogar el único punto de la convocatoria, se pide al ciudadano diputado Alberto Amaro Corona, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Con su venia, señor presidente, compañeras, compañeros diputados, señores de los medios de comunicación, ciudadanos que hoy nos acompañan. La Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81, 82, fracción 12 y 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 35, 36, 37, fracciones 2 y 19, 49, fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 124 del Reglamento Interior del Congreso, presenta ante esta soberanía el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, con base en los siguientes resultandos. 1. Con fecha 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Dicha ley tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios
así como a sus respectivos entes públicos para un manejo sostenible de las finanzas públicas. Asimismo, dentro de sus objetivos principales se encuentran establecer una regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permita a las entidades federativas y a los municipios conducirse bajo criterios y reglas que asumen una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero. Específicamente, determina disposiciones para un manejo sostenible de las haciendas locales, para la contratación y registro de deuda pública y otro tipo de obligaciones, así como la transparencia y rendición de cuentas, aplicables a las entidades federativas como a los municipios. 2. Con fecha 16 de noviembre del 2016, se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones normativas del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, y de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. 3. De manera particular, con las reformas locales antes mencionadas, se realizó la establecida en el artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, donde se determina que cuando el Estado perciba mayores recursos en el transcurso del año por eficiencia en la recaudación derivada de fuentes locales o por mayores participaciones e incentivos económicos, se efectuarán los ajustes cada 3 meses, liquidables al mes siguiente en favor del Ejecutivo del Estado y de los municipios, lo que implica que con la mencionada reforma se derogó la parte relativa que establecía que además del Poder Ejecutivo y los municipios, también los poderes legislativo y judicial del Estado podían participar de posibles ampliaciones presupuestales. Con los antecedentes narrados, la Comisión Dictaminadora emite los siguientes considerandos. 1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. 2. Que el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala reitera lo dispuesto en el precepto constitucional local antes mencionado. 3. Que el artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al establecer las facultades del Congreso del Estado, en su fracción 2, le confiere reformar, abrogar, derogar y adicionar las leyes o decretos vigentes en el Estado, de conformidad con su competencia. 4. Que por cuanto hace a la competencia de la Comisión Dictaminadora, son aplicables los artículos 49, fracción 1 y 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 5. Que de los preceptos descritos anteriormente se fundamenta la competencia de este Congreso del Estado para analizar y estudiar el asunto que nos ocupa en materia de este dictamen. 6. Que con la emisión de la nueva Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, emitidos por el Congreso de la Unión, las entidades federativas armonizarán sus respectivas legislaciones en materia hacendaria y financiera de tal manera que con ello se da cumplimiento y homogeneización los criterios generales establecidos en dicha ley, permitiendo un destino cierto
a los recursos adicionales. En este sentido, el artículo 14 de la citada Ley General establece que los ingresos excedentes derivados de los ingresos de libre disposición de las entidades federativas deberán ser destinados a conceptos específicos, los cuales son reiterados en el artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, el cual textualmente establece lo siguiente. Artículo 299. Cuando el Estado perciba mayores recursos en el transcurso del año por eficiencia de la recaudación derivado de fuentes locales o por mayores participaciones e incentivos económicos que efectuaran los ajustes cada 3 meses, liquidables al mes siguiente en favor del Ejecutivo del Estado y de los municipios. Los recursos excedentes que reciban el Ejecutivo del Estado y los municipios deberán ser incorporados a su presupuesto y destinados, 1, por lo menos el 50% para la armonización anticipada de su deuda pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos, circulantes y otras obligaciones en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado, sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones. Y 2, en su caso, el remanente, inciso A, inversión pública productiva a través del Fondo de Inversión Pública Productiva Estatal o Municipal, según sea el caso, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente. Y, inciso B, el Fondo de Compensación Estatal o Municipal, según el caso, que tiene por objeto compensar la caída de ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes. Los ingresos excedentes podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación alguna, siempre y cuando el Estado se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al sistema de alertas. 7. Que para la distribución de los recursos excedentes, el citado artículo 299 del Código Financiero Local establecía sustancialmente que dicha distribución la haría el Congreso del Estado y en la misma, además, el Poder Ejecutivo y los municipios. También participaban los poderes legislativo y judicial, y con la reforma mencionada se le quitó dicha atribución al Congreso del Estado y los poderes legislativo y judicial. Dejaron de tener ingresos derivados de recursos excedentes. 8. Que esta comisión estima que existe una incongruencia entre el citado artículo 299 del Código Financiero Local con lo establecido en el artículo 54, fracción 12, en relación con el artículo 101, ambos de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, el cual establece la atribución del Congreso del Estado para aprobar la Ley de Ingresos del Estado, las leyes de ingresos de los municipios, así como el presupuesto de egresos del Estado, lo que implica además las modificaciones
a esos tres tipos de leyes, tal y como se previene en el artículo 54, fracción 2 de la Constitución local. Además, los artículos 5 y 13 de la Ley de Disciplina Financiera, las entidades federativas y los municipios establece textualmente que las respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos locales, así como las modificaciones a los presupuestos, deberán aprobarse conforme a las legislaciones de las entidades federativas, por lo que en este caso debe considerarse para ello la aprobación del Congreso del Estado con las proposiciones que desde luego haga la Secretaría de Planeación y Finanzas. 9. Que por lo que hace a que en el texto actual del citado artículo 299 se deja fuera a los poderes legislativo y judicial de la distribución de los recursos excedentes. También hay una incongruencia en lo establecido al inicio del mismo artículo 299 al determinarse que cuando el Estado perciba mayores recursos, se ordena textualmente que los recursos excedentes son para todo el Estado, entendiéndose que el Estado, para efectos de estructura de gobierno, son también además el poder ejecutivo, los municipios, los poderes legislativo y judicial. En este orden, el artículo 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que el poder público del Estado se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Nunca podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo o judicial en un solo individuo, lo que implica que este principio tiene, entre otras consideraciones, el propósito esencial de procurar la colaboración y corresponsabilidad de gobernar de los poderes para satisfacer los fines del Estado. De esta manera, los poderes legislativo y judicial también deben ser copartícipes de la distribución de los recursos excedentes, pues existe una corresponsabilidad en el ejercicio de gobierno, dividido para efectos de funcionalidad en ejecutivo, legislativo y judicial, así como en los respectivos gobiernos municipales, que entre todos le dan sentido al concepto Estado para efectos de estructura de gobierno y ejercicio de recursos. 10. Que en este orden, esta comisión considera que debe establecerse en el citado artículo 299 del Código Financiero Local que los poderes legislativo y judicial también deben considerarse en la distribución de los recursos adicionales y cuando debe ser proyectada dicha distribución por la Secretaría de Planeación y Finanzas, la distribución debe ser aprobada por el Congreso del Estado, ya que éste tiene la atribución exclusiva de modificar leyes, como en su caso son las de ingreso y el presupuesto de egresos. Se considera que la presente reforma no contraviene lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera, señalada toda vez que los ingresos que se reciben por parte de los poderes legislativo y judicial se enmarcan dentro de las asignaciones generales de dicha disposición general en relación con las conceptualizaciones legales establecidas en el artículo 2 de la misma Ley de Disciplina Financiera. Por los razonamientos anteriores expuestos, esta comisión dictaminadora se permite someter a la consideración
de este Congreso del Estado el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción 1, 7, 9, fracción 2 y 10, apartado A, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman los párrafos primero y segundo y se adiciona un párrafo para ser el párrafo segundo, recorriéndose el párrafo segundo para ser el párrafo tercero del artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, para quedar como sigue. Artículo 299. Cuando el Estado perciba mayores recursos en el transcurso del año por eficiencia en la recaudación derivada de fuentes locales o por mayor participaciones e incentivos económicos, una vez descontada la participación a los municipios, el Ejecutivo Estatal solicitará al Congreso del Estado la autorización correspondiente para la aplicación de los recursos excedentes, mismos que se distribuirán a los poderes ejecutivo y legislativo y judicial en la misma proporción que les corresponda con respecto al presupuesto original del ejercicio que se trate, debiendo ejecutarse los ajustes cada 3 meses, liquidables al mes siguiente, a efecto de que el gasto público tenga la fluidez necesaria. El Congreso del Estado deberá emitir la autorización señalada en un plazo no mayor de 15 días siguientes a la presentación de la solicitud. Los recursos excedentes que reciban los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y los municipios deberán ser incorporados a su presupuesto y destinados a la fracción 1 y 2 quedan como están. Transitorios, artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, salvo lo dispuesto en los artículos transitorios que prevean una entrada en vigor distinta. Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Artículo tercero. El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas y cada uno de los municipios, constituirán dentro de los 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto los fondos a que aluden los incisos A y B de la fracción 2 del artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Artículo cuarto. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria a que se refiere el artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios entrarán en vigor a partir del ejercicio fiscal 2017 con las salvedades previstas en los artículos transitorios 8º al 12º del decreto 256, publicado en el periódico oficial número 46, séptima sección del 16 de noviembre del 2016. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar. Dado en la sala de comisiones Xicotenca la Xayacatzi del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala. La Comisión de Finanzas del Congreso del Estado de Tlaxcala
Diputado presidente Alberto Amaro Corona. Diputado vocal Mariano González Aguirre. Diputado vocal José Martín Rivera Barrios. Diputada vocal María Guadalupe Sánchez Santiago. Diputado vocal Delfino Suárez Piedras. Diputado vocal Jesús Portillo Herrera. Diputado vocal Héctor Israel Ortiz Ortiz. Diputado vocal J. Carmen Corona Pérez. Diputada vocal diputada Yasmín del Razo Pérez. Es cuanto, señor presidente. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de decreto presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Humberto Cuauhtlete Guapacho. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Humberto Cuauhtlete Guapacho, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 17 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Cero votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que desean referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo general y en lo particular. ¿No? En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto, se somete a votación en lo general y en lo particular. Se pide a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Padilla Sánchez, no. Suárez Delfino, sí. Nava Huerta, sí. Corona Sandra, no. González Aguirre, no. Ramírez Sánchez, no. Rivera Barrios, no. Fidel Águila Rodríguez, no. Arévalo Lara Arnulfo, no. Sánchez García Juan Carlos, sí.
Sánchez Santiago María Guadalupe, sí. Carlos Morales, sí. Amaro Corona, sí. Hernández Floria María, sí. Adrián Xochitemo, sí. César Freddy Cuateconsi, sí. Humberto Cuautle Tecuapacho, sí. Portillo Herrera, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Se procede a tomar el voto de esta mesa. Sandoval Vega Itzuri Fernanda, no. Del Razo Pérez Yasmín, no. J. Carmen Corona, no. Cova Brindis Heréndira, no. Atomán Naum, sí. Dulce María Mastranzo Corona, sí. Se informa el resultado de la votación: 13 votos a favor, 11 votos en contra. De conformidad con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el decreto y el secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Agotados los puntos de la convocatoria, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de esta sesión extraordinaria pública. Con el permiso de la mesa directiva, propongo se dispense la lectura del acta de esta sesión extraordinaria pública y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación: 14 votos. Quienes están a favor porque se apruebe, quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de esta sesión extraordinaria pública y se tiene aprobada en los términos en que se desarrolló. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. Siendo las 13:05 del día 30 de junio de 2017, se declara clausurada esta sesión extraordinaria pública que fue convocada por la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado. Por su atención, muchas gracias. Pueden sentarse.